Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor, mi gran amigo, mi buen Jesús, nada marchitará ni cambiará mi amor por él, mi Dios y mi Señor, es todo para mí. Quiero decirles que el candelabro es un instrumento muy interesante. A mí me llamó la atención y el contenido de la temática que yo quiero compartir con ustedes va en tres asuntos, enfocada en tres asuntos. Número uno, la historia del candelabro. Es una historia muy interesante, porque realmente no sabemos qué pasó con los muebles que estaban en el santuario, ¿verdad? Por ahí dicen algunos que el arca está escondida. La misma hermana White lo menciona en el libro de Profetas y Reyes, que Jeremías y otras personas fueron a esconderla. Pero ¿qué pasó con el candelabro? ¿Qué pasó con la mesa? ¿Sí? Y me interesó un poquito el estudio del candelabro históricamente, lo que sucedió con él, y es lo que voy a compartir con ustedes. Y también yo quiero mencionarles que el candelabro se menciona algunas ocasiones en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en Zacarías, pero el candelabro se utiliza para presentar una verdad muy importante al pueblo de Dios, ¿sí? Se utiliza en visiones, y entonces nosotros vamos a entender por qué Dios utilizó este instrumento, este mueble, para presentarle las verdades al pueblo de Dios. Nosotros debemos entender una cosa. Ahí las imágenes que ustedes tienen en la cruz, pues se ven bonitas, ¿verdad? Pero eso era algo muy sagrado. Eso era algo muy sagrado para Dios, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que eso era muy valioso para Dios, ¿sí? Tan es así que no cualquier persona podía tocarla, ustedes saben bien eso. Dios escogió a la tribu de Leví para que ellos, personas especiales, ¿sí?, se dedicaran al cuidado de esos instrumentos. No podían mirarlos, no podían tocarlos, ¿sí? Entonces, eso era algo tan sagrado para Dios. Y a mí me llama la atención cómo termina la historia del santuario israelita, ¿sí? Todos los muebles acabaron siendo llevados por gente pagana, ¿sí? Dios le dio el candelabro, en este caso, a Moisés. Moisés lo diseñó, Moisés lo colocó en el lugar santo, en el lado sur, y entonces después Salomón, cuando Salomón manda construir el templo, Salomón quita ese candelabro que Dios había mandado hacer, y él coloca 10 candelabros. Aproximadamente los candelabros que mandó hacer Salomón eran de unos 60 de alto, ¿sí? Lo de una persona un poquito más altos. Y entonces él colocó 5 candelabros en el lado norte y 5 candelabros en el lado sur. Y es así como ese candelabro, el primer candelabro que Dios manda hacer, pues no sabemos cómo terminó. Pero la historia dice que cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén, toma las cosas del templo y se lleva esos 10 candelabros. Y se fueron a Babilonia, los 10 candelabros. Después de eso, regresa Zorobabel, reconstruye el templo, y entonces viene Antíoco y se lleva un candelabro que Zorobabel había colocado ahí también en el templo. Después de eso viene Tito, y Tito también roba otro candelabro que se había colocado, el rey Herodes lo había colocado en el nuevo templo, ¿verdad? En el templo que él había mejorado. Ese candelabro fue robado de Roma por los vándalos y se lo llevaron a un lugar que se llamaba Cartago. Después de eso, llega a las manos de un emperador que se llama Justiniano, y este emperador lo regresa a Jerusalén. Y el último registro que hay de ese candelabro es en el año 614. Y el último dato dice que los persas lo robaron. Ahora yo quiero meditar con ustedes en esto, hermanos. ¿Ese era el plan de Dios? Era el plan de Dios que esos instrumentos sagrados, valiosos, ¿sí?, anduvieran de mano en mano
y que la gente, los impíos, los paganos, los estuvieran llevando. Ese no era el plan de Dios. Y lo primero que a mí me llamó la atención, queridos hermanos, es lo siguiente. Eso era algo muy sagrado. Pero cuando Dios le da al ser humano cosas sagradas y el ser humano no las cuida, Dios se lo quita. Dios se lo quita. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. No aprendieron a cuidar las cosas sagradas que Dios les había dado. No le dieron la utilidad correcta, ¿sí? Para lo cual Dios quería que utilizaran esos instrumentos. No se lo dieron, no valoraron lo que ellos tenían en sus manos. Y entonces cuando Dios vio que el pueblo de Israel no cuidó esos elementos sagrados, Dios se los quitó. Ahora, pregunta para nosotros. ¿Dios nos habrá dado algo sagrado? ¿Dones? ¿Qué más? ¿Su palabra? ¿Qué más? ¿El sábado? Si cuando uno se da cuenta, hermanos, si nos ponemos a enumerar, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos ha dado tantas cosas valiosas, las ha puesto en nuestras manos y es nuestro deber cuidarlas. Pero hay algo que pasamos por alto, hablando un poquito de las cosas sagradas. Gracias. Miren, ese relieve está ahí en Roma, es el arco de Tito. Y ahí demuestra cómo Tito en el año 70 llevó el candelabro ahí a su ciudad. Ahora lo que yo quiero mencionar es esto. Miren lo que dice la hermana White. No hay en nuestro mundo obra tan grande, sagrada y gloriosa. Ninguna obra que Dios honre tanto como esta obra evangélica. El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para un mundo caído. ¿Sí? Cuando hablamos de cosas sagradas, hermanos, hablamos del sábado, hablamos de nuestros hijos, probablemente hablamos de nuestros dones, y está bien, pero se nos olvida lo más importante, y se nos olvida la razón de existir de una iglesia. Si una iglesia no predica, si una iglesia no es luz, ¿sí? Es una iglesia que está por un camino equivocado. Y la palabra de nuestro Dios, ahí a través de la hermana White, en los testimonios, ella dice que la obra de la predicación del mensaje, ¿verdad? Así como lo expresaban los pioneros, el mensaje de los 3 ángeles, ¿sí? Es una obra grande, es una obra sagrada y es una obra gloriosa. Lo que Dios te ha dado a ti, querido hermano, es algo sagrado. La obra que Dios ha puesto en nuestras manos es algo sagrado. Y si nosotros no lo hacemos, y si nosotros no lo cuidamos, pues yo no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Pero probablemente haya otras personas que lo hagan mejor que nosotros. ¿Saben que conocí a un hermano pentecostés? Y me decía, yo llegué a vivir a su casa, fui a dar unas prácticas allá a Tapachula, y entonces yo llegué a la casa de este amigo, y él me decía, pastor, vamos a ir hoy a dar estudios bíblicos. Y le decía, sí, hermano, claro. Y fuimos a dar estudios bíblicos, caminamos toda la tarde, y el método de él, hermanos, es un método que ya nadie usa, solo los testigos de Jehová. Es andar tocando puertas, es decir, quiero un estudio bíblico, sí, cosa que nosotros no hacemos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo hacer eso. El segundo día que yo estuve en su casa, me dice este varón, va al refrigerador, abre la puerta y dice, pastor, tenemos comida para hoy. Dice, vamos a ir a predicar, hoy no voy a ir a trabajar. Y fuimos el segundo día. El tercer día va y abre la puerta del refrigerador y estaba la misma comida, porque Dios había provisto comida para ese día. Dice, pastor, aquí hay comida, vámonos a predicar. Cuarto día, abre el refrigerador y estaba la misma comida. Yo decía, ojalá que alguien la haya tomado, ¿no? Y no, ahí estaba la comida. Y entonces me decía, pastor, nosotros tenemos que predicar. Y él era pentecostés, hermanos. Estaba estudiando la doctrina adventista, pero él era pentecostés. Y vinieron a mi mente las palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando él habla de aquellos lugares donde él dice, en ningún otro lugar, en Israel no ha hallado tanta fe como en este lugar. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos así?
estuviéramos llenos de fervor, si realmente entendiéramos que la obra de la predicación, que la obra de la testificación es algo sagrado, que tenemos que cuidar, hermanos, tenemos que predicar. Ahora bien, el candelabro representa básicamente tres cosas. Dice ahí que el candelabro representa a Cristo. Esa es la primera aplicación que nosotros como adventistas entendemos que es así, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios que Dios es luz, ¿sí? Jesús dijo, yo soy la luz, ¿sí? Entonces, la primera aplicación del candelabro, el candelabro representa ¿a quién dijimos? A Cristo. Ustedes no tienen problema con eso, ¿verdad? Todos entendemos que el santuario era una representación también de la vida de Cristo, de su obra, ¿sí? Eso era el santuario. Y en todos los muebles nosotros vamos a encontrar una fase de la vida de Cristo, ¿sí? Una parte de su ministerio. Entonces nosotros entendemos eso claramente. El candelabro representa a Cristo. Pero también, déjenme decirles que el candelabro representa ¿a quién? A la iglesia. Vayan conmigo por favor al libro de Apocalipsis. Vamos a leer la palabra. Apocalipsis capítulo 1. Y es aquí donde vamos a entrar nosotros a ver un poquito en la palabra de Dios el asunto del candelabro. Sí, ¿verdad? Ok, Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Versículo 20. Ahí está dando Jesús la explicación y él dice, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son ¿qué? Son las 7 iglesias. Entonces, nosotros podríamos definir que el candelabro también representa ¿a qué? A la iglesia. Ahora miren, a mí me llamó la atención algo cuando estaba realizando este estudio, porque el candelabro aparece en 2 visiones. Aparece en el libro de Zacarías y aparece en el libro de Apocalipsis. Y yo me pregunté por qué Dios utilizó ese elemento del santuario para dar las visiones. Dios utilizaba muchas cosas, pero específicamente por qué Él utilizó esos instrumentos. Y miren, Apocalipsis 2:5. Dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Miren hermanos, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, debemos de tratar de leerla desde el punto de vista oriental, como la entendían los judíos. ¿A quién le está hablando o la visión que Dios le está dando a Juan? ¿A quién está dirigida? A la iglesia, a una iglesia en particular, a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Ahora, la iglesia de Éfeso era una iglesia real que existía ahí en la comunidad de Éfeso, que tenía sus problemas como todas las iglesias, pero Dios le da un mensaje y le dice, mira, si tú no te arrepientes, yo voy a quitar el candelero de su lugar. Yo voy a quitar tu candelero de su lugar. Ahora, para nosotros, bueno, para mí, ¿no? Desde mi perspectiva hablo, entender esa imagen es un poquito complicado. ¿Ustedes creen que la iglesia de Éfeso entendió lo que Juan le estaba diciendo a través de la carta? ¿Creen que hayan entendido? Ellos entendieron lo que Dios les estaba diciendo, ¿sí? Dijimos que en el año 70 Tito robó el candelero.
Esto se escribió por ahí del año 96, 97 aproximadamente, 20 años después de que el único instrumento que representaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento, el único símbolo que quedaba, por así decirlo, de la presencia de Dios en medio de Israel, era el candelabro, ya no era el arca. Dice la historia que cuando los romanos entraron en el lugar santísimo, para ver qué es lo que escondía el pueblo de Israel ahí, no encontraron más que una piedra. Y el elemento que los judíos se tomaron y apropiaron para ellos, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, era el candelabro. Hasta hoy día ustedes saben que los judíos utilizan este símbolo, ¿verdad? De hecho es el símbolo que utilizan más, el candelabro, porque ese símbolo en la mentalidad judía es la presencia de Dios en medio de ellos. Y entonces Dios le dice a Juan, mira, manda una carta, ¿sí? Y dile a la iglesia de Éfeso, si tú no te arrepientes, ¿qué? Yo voy a quitar ese candelero. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios entonces a la iglesia de Éfeso? Yo voy a quitar ¿qué? Mi presencia de en medio de ti. Ahora bien, ¿cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Ustedes se lo saben de memoria. ¿Cuál era el problema? Tengo algo contra ti, dijo Juan. ¿Que has dejado? Tu primer amor. ¿Sí? Y cuando nosotros, hermanos, a mí me llama la atención esto. Cuando un hermanito llega a la iglesia y si es entusiasta, y miren, vamos a predicar, recién se bautiza. ¿Qué es lo que dicen muchos hermanos? A mí me llama la atención eso. Está en su primer amor, ¿verdad? Y hasta lo tomamos como una burla, ¿no? Déjalo, está en su primer, ya se le va a pasar. Sí, ahí en 4 o 5 años va a estar como nosotros. No me falta decir eso, ¿sí? Pero yo quiero, hermanos, que entendamos eso. El problema es cuando nosotros nos apartamos de Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Cuando esa luz ya no ilumina nuestro corazón, entonces nosotros no vamos a predicar, no vamos a dar testimonio de la palabra de Dios si la luz de Cristo, esa luz, ese candelabro, no alumbra primero en nuestro corazón. Y nos va a pasar lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Dejaron su primer amor. Y Dios le dijo, si tú no regresas a eso, si tú no regresas, yo voy a quitar ese candelero de tu lugar. Mi presencia no más va a estar allí. Ayer antier platicaba con una muchacha del distrito y ella se acercó y estaba llorando y me decía, pastor, yo estoy preocupada porque Cristo ya viene y yo no me siento preparada. Y a mí me preocupa ver a mis hermanos que están ahí, no hacen nada por la obra de Dios, y yo estoy muy preocupada por eso. Y vino a mi mente un pasaje, hermanos, de la hermana White, donde ella dice que muchos de los que estamos aquí, cuando venga la prueba, vamos a salir. Así lo dice ella. Y a mí me espanta, hermanos, pensar en eso siquiera. Yo no sé ustedes, pero yo le pido a Dios que la luz de Cristo alumbre mi corazón, para que yo pueda ser una luz también, ¿sí? Yo le pido a Dios todos los días que nunca pase mi primer amor. Yo le pido al Señor regresar a mi primer amor. Y bien lo dijo Alfredo, yo me aparté de la iglesia por ahí de 6, 7 años. Y cuando yo regresé, yo quería predicar, yo quería servirle a Dios. Y un día me acerqué con una hermanita y se acercaron unos hermanos, unas personas, unos primos, y me dijeron, queremos estudiar la Biblia. Y yo me emocioné por eso que me dijeron. Y entonces yo me acerqué con un hermano de la iglesia y le dije, mire, ya tengo mis primeras almas para Cristo. Yo estaba muy emocionado. Y aquel volteó y me miró y se empezó a reír. Y me dijo, no empieces con tus payasadas. Y eso se me quedó grabado. Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible? Si nosotros tuviéramos ese primer amor, hermanos, nuestra iglesia sería diferente. Regresemos al primer amor. Allá en la ciudad en Ciudad Victoria, había un hermano que todos los sábados traía una visita, personas diferentes, 1, 2 personas diferentes, y llegaba y se sentaba en la parte de adelante,
y entonces él compartía con ellos y les abría la Biblia, y todos los sábados, mientras él llegaba, eran personas diferentes, no traía las mismas. Y entonces yo un día le dije, yo quiero platicar con usted y yo quiero que usted me diga cómo es que usted le hace para atraer a tantas personas, y diferentes personas. Y entonces él se empezó a reír y me dijo, mira, te voy a contar mi historia, tú tienes que saber mi historia. Ese hombre era un alcohólico. Me dijo, en primer lugar, yo tengo 1 año aquí en la iglesia. Yo tengo 1 año. Era el secretario de ministerios personales y tenía 1 año en la iglesia. Y me dice, pero te voy a decir cómo es que yo me convertí al adventismo. Yo estaba en un centro de rehabilitación con los alcohólicos y entonces vi un librito por ahí que se llama Tiempo de Esperanza y lo empecé a hojear y me gustó. Y entonces le dije al dueño al encargado, le dije, oye, regálame ese libro. Y me dijo, llévatelo. Dice, no, pues ese libro ahí está, quién sabe de quién sea. Dice, entonces yo me llevé el libro, lo comencé a leer, y los que lo han leído saben que ese libro habla del sábado. Y entonces, dice, pues yo entendí, pastor, que el día sábado era el día del Señor. Y entonces yo salí a la calle, a Ciudad Victoria, preguntando, ¿dónde hay una iglesia que guarde el día sábado? ¿Dónde hay una iglesia que se reúne el sábado? Y entonces algunos vecinos, algunas personas dijeron, bueno, vete a tal calle y ahí se reúnen los días sábados. Y entonces este hombre llegó a la iglesia y lo primero que dijo, se presentó y dijo, yo me quiero bautizar en esta iglesia. Y los hermanos se espantaron. Pero ¿cómo lo vamos a bautizar? ¿Verdad? Si no conoce la doctrina y si ni siquiera guarda el sábado y quién sabe quién es. Finalmente él insistió, él se bautizó y era la persona que más almas había llevado a Cristo ese año. Y pienso en esto, hermanos, y quiero compartir esto con ustedes. Yo pienso en la persona que regaló aquel librito en ese centro de rehabilitación. Yo quiero pensar que esa persona, antes de dar ese libro, oró. Yo quiero pensar que esa persona se arrodilló y le dijo a Dios, mira, yo quiero, Señor, que este libro sea una bendición. Yo quiero que este libro llegue a las manos de alguien, ¿verdad?, que pueda transformar su vida. Y Dios contestó su oración. Cosas, hermanos, probablemente tan sencillas, pero que pasamos por alto. Ahora imagínense la influencia de un pequeño librito. Muchos tienen temor a salir a regalar revistas. No, ya regalamos revistas y nada. Pues usted no sabe la obra que Dios está haciendo. Muchas personas se han convertido por un librito, ¿sí? Por cosas así, hermanos. Pero depende de una cosa. Dice la hermana White que muchas personas se van a convertir por influencia nuestra. Mucho depende de nosotros, ¿sí? Entonces yo quiero darles este consejo, hermanos. Cuando ustedes regalen un libro, crean que ese libro lleva el poder de Dios. Oren y consagren ese libro. Ustedes conocen la historia denominacional. ¿Qué hicieron los primeros, los pioneros cuando tenían una pequeña revistita? ¿Qué es lo que hacían? Se arrodillaron, ¿verdad? Y comenzaron a orar por esa revista. Y vean lo que hoy es nuestra iglesia, por esas oraciones, por esa fe. Entonces, hermanos, hay que regresar al primer amor, ¿sí? Hay que predicar la palabra de Dios. Voy a seguir, porque el tiempo me está acabando. Miren lo que dice la hermana White. Si Cristo dejó las 99 y fue a fin de buscar y salvar a la oveja perdida, ¿podremos quedar justificados haciendo menos? Una oveja salió a buscar el Señor. Y dice la hermana White, ¿no es la negligencia de trabajar como Cristo trabajó, de sacrificarse como Él se sacrificó, una traición hecha a los cometidos sagrados? Dice la hermana White, ¿no es un insulto a Dios ser descuidados? Vean el concepto que tenía la hermana White, ¿verdad? Es un insulto a Dios, dice ella en otras palabras. Es un insulto ser personas descuidadas. Ahora, la hermana White, por ahí yo encontré 3 causas por las cuales hemos dejado de predicar nosotros, ¿sí? Nos han afectado 3 cosas. Número 1, dice ella, falta de espíritu misionero. Ha habido solo poco espíritu misionero entre los adventistas y observadores del sábado. Si los ministros y el pueblo estuvieran suficientemente despiertos, no descansarán así en forma indiferente, mientras Dios los ha honrado haciéndolos los depositarios de su ley, al grabarla en su mente y escribirla en su corazón. ¿Sí? El primer
elemento que influye para que una iglesia no predique, ¿sí? Para que una iglesia no salga, no testifique, dice la hermana White, es la falta de espíritu misionero. Y ella dice ahí que Dios nos ha honrado haciéndonos depositarios de su ley y de sus verdades. Y no solamente nos ha honrado poniendo su ley en nuestras manos, también la ha escrito, dice ella, en nuestro corazón, en nuestra mente. La ha grabado ahí, la ha esculpido. Entonces tenemos una responsabilidad sagrada. Y dice ella, pero las personas que tienen esta verdad descansan en forma indiferente. ¿Sí? El segundo elemento que está ahí en Joyas de los Testimonios, dice ella, las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las pongan en duda. En vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe ser un predicador vivo. Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a que se despierten. Todo el cielo está conmovido, la falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa. Este estupor mortal proviene ¿de quién? De Satanás. ¿Sí? La hermana White dice, lo que está viviendo la iglesia es espantoso. A la hermana White le espantaba lo que ella estaba viendo en su tiempo, ¿sí? Hace 100 y tantos años. Ahora, ¿qué pasaría si viera lo que está pasando ahorita en nuestras iglesias? A mí me preocupa, hermanos. Me preocupa. Yo creo que esta es la iglesia de Dios. Yo creo firmemente que esta es la iglesia que Dios ha levantado, sí, para presentar la verdad a un mundo en pecado. No tengamos miedo, hermanos, a llamar al pecado por su nombre, dice la hermana White. Si cuando tú te presentes con una persona a dar un estudio bíblico, ¿sí?, háblale la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Muchos, pues, nos ponemos ahí a contar nuestro testimonio, y está bien, ¿no? La lección dice que es bueno, pero primero es la palabra de Dios. Un día estaba estudiando con unas personas, eran como 6 personas, y estamos hablando precisamente del pecado. Y entonces yo comencé a hablar del pecado, de la maldad, y vi que una persona comenzó a hacerse muy sensible a lo que yo estaba diciendo, y entonces yo le di con todo a esa persona, ¿sí? O sea, intencionalmente yo le dije, mire, el pecado, ¿sí?, el pecado nos tiene atados, atrapados, estamos enfermos de pecado y necesitamos arrepentirnos. Cuando ella entendió lo que es el pecado, ella entendió lo que es la salvación, ¿sí? Dice el escritor Atilio René, que un concepto equivocado de pecado nos lleva a un concepto errado de la salvación, ¿sí? Y dice la hermana White ahí en su escrito, que nosotros debemos de ser predicadores vivos. Ahora, ¿habrá predicadores muertos? ¿Qué está tratando de decir la hermana White? ¿Sí? Ser predicadores vivos, ¿sí? Tenemos que estar despiertos, hermanos, alertas, ¿sí?, apercibidos a la palabra de nuestro Dios. Y dice ella, es espantoso lo que pasa en nuestra iglesia. Imagínense, ella es la iglesia que tiene la verdad. Y a veces nos reconfortamos comparándonos con otras, ¿verdad? Bueno, pues aquellas están peor. Y eso está mal también. Una tercera causa está ahí en Review and Herald, 29 de noviembre. Muchos presentan las doctrinas y teorías de nuestra fe, pero su presentación es como sal sin sabor, pues el Espíritu Santo no está trabajando por medio de su ministerio falto de fe. No han abierto el corazón para recibir la gracia de Cristo. No conocen la operación del Espíritu. Son como harina sin levadura, pues no hay ningún principio activo en toda su labor y dejan de ganar las almas para Cristo. ¿Sí? Dice nuestra hermana White, no han abierto el corazón para recibir la gracia de Cristo. ¿Cuál es el problema de esa iglesia? Es la falta de fe. ¿Sí? Apreciados hermanos, hay que abrir el corazón a la gracia de Cristo. ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? ¿Qué quiere para tu vida? Ahora ya se me acabó el tiempo, pero también quiero terminar con esto.
El Espíritu Santo, hermanos, representa el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Representa a Cristo, representa a la iglesia, pero también representa el medio con el cual nosotros podemos obtener la victoria. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo. Vayan conmigo por favor a Zacarías, capítulo 4. Y aquí en Zacarías aparece una vez más esta imagen del candelabro. Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre a quien se despierta de su sueño, y me preguntó: ¿qué ves? Veo un candelabro de oro macizo, con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió: ¿no sabes qué es esto? Y le dije: no, Señor mío. Entonces siguió diciéndome: esta es palabra de Jehová para Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Una vez más aparece ahí la imagen del candelabro. Aparece una vez más en la visión de Zacarías. Y Dios le presenta a Zacarías un candelabro con 2 olivos, 2 árboles de olivo, que están constantemente haciendo que fluya aceite, ¿verdad? Y que ese candelabro se mantenga activo, se mantenga ardiendo. Y si ustedes ven el contexto en el cual aparece otra vez esta imagen del candelabro, aparece en un contexto de crisis. El candelabro había sido robado, había sido llevado por Nabucodonosor. Zorobabel estaba reconstruyendo una vez más, ¿sí?, el templo. Y entonces Dios le presenta otra vez esa imagen, un candelabro, y le dice: mira, Zorobabel, estás pasando por momentos difíciles, hay pruebas, ¿sí? Parece que no se va a completar la obra del templo y la reconstrucción. La situación está muy difícil, pero tú tienes, Zorobabel, lo siguiente: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. ¿Sí? El candelabro, hermanos, representa también el poder del Espíritu Santo. Y si hay algo que nuestra iglesia necesita hoy día, es el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué no se lo pedimos? ¿Verdad? A veces, yo no sé, miren, cuando yo estaba estudiando este tema, ya voy a terminar, cuando yo estaba estudiando este tema, yo me puse a pensar: ¿cuándo fue la última oración que yo hice por el Espíritu Santo en mi vida? El pastor ora por todo, ¿verdad, pastor? Por la feligresía, por los estudios, por los bautismos, por la recolección, en fin, y por los hijos. Y yo me puse a pensar: ¿cuándo fue la última vez que yo le pedí a Dios que me dé su Espíritu Santo? Y creo que eso fue hace mucho tiempo. No recuerdo una oración así mía hace mucho tiempo. Entonces, dice la palabra de Dios: si nosotros somos malos y le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios le dará el Espíritu a aquellos que se lo pidan? ¿Sí? ¿Por qué no le pedimos, hermanos, el Espíritu de Dios? Miren que la obra que nosotros tenemos, como dijo la hermana White, es grande, es muy grande, pero no es imposible, porque Dios está con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que derrame su Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito y buen Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos porque podemos estar aquí a estas horas de la noche, Señor, escuchando tu palabra, alimentándonos de ella. Permite, Señor, que tu palabra produzca un cambio en nuestras vidas, que nos transforme, Señor, que nos despierte de nuestro sueño, como dice tu palabra, Señor,
y que nos ayude a ser instrumentos en tus manos para terminar la obra que tú nos has dejado, Señor. Es una obra grande, es una obra sagrada, es una obra gloriosa, Señor, pero no estamos solos, porque tú estás con nosotros. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Toma nuestro ser, Señor, toma nuestro corazón, toma nuestros pensamientos, Padre, y que puedan ser llenos, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo, y que podamos ser esa luz que este mundo necesita en la oscuridad, Señor. Que podamos ser esa luz que ilumina al mundo, Señor. Que podamos ser como ese candelabro, Señor, que iluminaba todo el santuario, Padre. Por favor, bendice a cada hermano que está aquí, Señor. Y que tu presencia, Señor, y que tu Espíritu esté con nosotros. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a entender lo que tal vez le costó también trabajo entender a Zorobabel. Que no es, Señor, con fuerza, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a responder a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén.